Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a continuar con el análisis de estos elementos de la teoría del delito. En este caso, vamos a abordar de manera muy concreta la omisión como integrante de la conducta. Recordarás que en un video anterior habíamos comentado respecto de la acción. Pues bien, ¿qué es la omisión? Pues la omisión inmediatamente nos damos cuenta que pues es un dejar de hacer. La omisión consiste en un dejar de hacer y existen dos tipos de omisión, la omisión simple y la comisión por omisión, que también se denomina omisión impropia. ¿Qué es la omisión simple? La omisión simple consiste en dejar de hacer lo que la ley te ordena sin que exista una obligación jurídica previa de actuar, más que la que te está ordenando la ley en ese momento. Me explico de otra forma, o bien te pongo el ejemplo con un artículo, el artículo 350 del Código Penal para el Estado de Puebla, que dice lo siguiente: artículo 350, al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera y no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiere prestarle auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, se le impondrán de 1 a 6 meses de prisión o multa. Bueno, ¿qué castiga en este caso el legislador o la ley? Pues de manera muy específica se refiere a cualquier persona, no se trata de una persona con la cual tú tengas una obligación jurídica previa a ese hecho, como si pudieras tenerlo, por ejemplo, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con algún familiar, o bien que hubiese sido contratado para cuidar a esa persona, a ese menor, o bien que hubiese sido contratado para dar un servicio de guía alpinista, y tienes entonces esa obligación de evitar determinados riesgos, determinadas conductas que afectarían el bien jurídico de esas personas con la cual estás ligada por ese contrato, o en su caso que simplemente hayas tomado esa obligación de mutuo propio. Entonces, en este caso no se requiere esa previa obligación, esa es la omisión simple. ¿Qué se castiga en la omisión simple? Únicamente se castiga el hecho, pues, de no haber realizado la conducta que la ley te está obligando. ¿Sí? Si no auxiliaste a la persona, o bien si no pediste auxilio a los cuerpos de emergencia o a alguna otra persona que tal vez sí pudiera prestarle ese auxilio o esa ayuda, en razón de que a lo mejor es una persona que se está ahogando y tú no puedes nadar, bueno, no tienes la obligación de hacerlo, dado que la ley también establece un límite, que es pues que no te pongas en riesgo, o que no pongas en riesgo tu propio bien jurídico, tu vida, ¿no? Entonces, sí podrás auxiliarlo siempre y cuando no pongas en peligro o en riesgo tu bien jurídico, pero sí tendrás la obligación de llamar a los cuerpos de emergencia o llamar a los cuerpos policíacos. Bueno, ahí está la primera, que es la omisión simple. Reitero, se castiga el simple desobedecimiento de la norma sin que tengas la obligación jurídica de actuar. Por otro lado, tenemos a la comisión por omisión, así se denomina, comisión por omisión, o también llamada omisión impropia, que consiste, al igual que la omisión simple, en dejar de hacer lo que la ley te ordena, pero aquí sí tienes el deber jurídico de actuar, que se llama o se denomina calidad de garante. ¿Qué es la calidad de garante? Pues precisamente eso, es una vinculación jurídica que tienes con un bien jurídico de otra persona, con su vida, con su integridad física. Y esa calidad de garante, esa obligación de actuar, esa obligación jurídica de actuar, la puedes obtener de tres formas. A manera de ley o en forma de ley, es decir, cuando nos referimos a la obligación que tienen los padres con los hijos y viceversa, o entre familiares, como te mencionaba yo hace un momento, porque no es lo mismo que encuentres a una persona
que no conoces en un lugar y que te esté pidiendo auxilio o que esté en un peligro pues real, a una persona que en este caso es tu hijo o que en este caso es tu papá, obviamente cambian de manera inmediata las circunstancias. Entonces la omisión impropia o en la omisión impropia sí tienes ese deber jurídico de actuar, que se denomina garante, calidad de garante o posición de garante. Ya dijimos, entonces se puede obtener por ley, se puede obtener también por contrato, es decir, cuando de manera consensual, de manera verbal, de manera escrita, tú realizas una contratación de servicios, de prestación de servicios, de cualquier índole, ¿no? Puede ser desde la enfermera que va a cuidar a la persona de la tercera edad o a la persona que pues se encuentra en un estado grave de salud, desde la niñera, desde el guardaespaldas, desde el alpinista, desde aquella persona que es guía, ¿no? De deportes extremos. En fin, hay una variedad inmensa que podríamos encontrar hablando de contratación, de prestación de servicios. Entonces ahí, dependiendo de la actividad, evidentemente que tú adquieres esa calidad de garante. El chofer del taxi, el chofer de la ruta, en el momento en el que tú subes, pagas y él acepta el pago, pues ahí está el consentimiento de las partes, se perfecciona el contrato y por ende de manera contractual ha adquirido esa calidad de garante, es decir, la obligación jurídica de evitar en la medida de lo posible un resultado que afecte tu bien jurídico, vida o integridad física. Conducir con prudencia. Y la otra es la actuación precedente. ¿Qué es la actuación precedente? Cuando no eres familiar o bien no media contrato, sino que se trata de un amigo, se trata de un conocido, se trata de una persona que toma la responsabilidad de mutuo propio o acepta bien la responsabilidad que le establece otra persona, pero sin necesidad de que exista un contrato. Es decir, yo no se preocupen, ustedes váyanse, yo me encargo de esta situación, me encargo de cuidar al enfermo, me encargo de cuidar a los niños, me encargo de tal situación, sin necesidad de que se esté hablando de un contrato, ¿no? De que me vas a pagar o me vas a dar alguna prestación. Entonces no hay aquí un contrato, pero sí existe una actuación precedente, es decir, yo tomo la responsabilidad y por ende estoy obligado y por ende estoy adquiriendo la calidad de garante. La diferencia entre la omisión propia e impropia es que en la omisión impropia, dije omisión propia a la anterior, porque a la omisión simple también se le denomina omisión propia. La diferencia, decíamos entonces, es que en la omisión simple, también denominada propia, no se castiga el resultado material y en la omisión impropia sí se castiga el resultado material, ¿sí? Los autores incluso han llegado a manifestar que la omisión impropia es casi una acción, porque no solamente vulneras una obligación, es decir, una norma imperativa, una norma que te ordena que hagas una conducta, sino que también vulneras una norma prohibitiva, una norma que te prohíbe realizar determinada conducta. En ambas pudiera darse la omisión intencional o dolosa y también imprudencial o culposa. O sea, podemos hablar de un delito de homicidio por comisión por omisión, o también denominada omisión impropia, sí, ¿no? De manera dolosa, la enfermera o la ahijada o la nieta decide no suministrarle medicamento a su abuelita, a su tía, dado que ya está desahuciada y pretende que se adelantarle su muerte, ¿no? Entonces en este caso pues lo está haciendo de manera dolosa, o bien se puede quedar dormida, se le puede olvidar alguna imprudencia, pues entonces estamos hablando de un homicidio culposo. Se te castiga el resultado material, por supuesto, porque estás vulnerando el bien jurídico tutelado. Bueno, ahí están entonces los dos tipos de omisión. Hay que tomar muy en cuenta la calidad de garante que sí opera para la denominada comisión por omisión, omisión impropia,
Y además, por último, permíteme leer un artículo del Código Penal, el artículo 346, para ponerte un ejemplo de la comisión por omisión. Dice lo siguiente: artículo 346, al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo la obligación de cuidarlos, se le impondrá de 1 mes a 4 años de prisión. Si te darás cuenta, aquí la misma ley nos está diciendo, ¿sí?, cuando tengas la obligación de cuidarlos. Se está refiriendo a la ya mencionada calidad de garante. Bueno, pues por mi parte es todo. Vamos a continuar con el tema de la tipicidad. Tipo y tipicidad es el siguiente elemento. Y pues bueno, nos estamos saludando. Me dio gusto saludarte. Hasta luego.